Buenos días a todos y a todas. La sesión de hoy tratará sobre la síntesis y la caracterización de nanopartículas de oro. Estos nanomateriales son conocidos por sus propiedades ópticas, la más importante de ellas siendo el efecto plasmón, como puedes ver aquí. Gracias a esas propiedades, podemos nombrar una gran cantidad de aplicaciones, tanto en las biotecnologías como la catálisis, por ejemplo, con la fotocatálisis y también aplicaciones en las biotecnologías como, por ejemplo, el tratamiento del cáncer. Entonces, Pablo y Loic os van a enseñar la elaboración de nanopartículas de varios tamaños y de varias formas, gracias a dos métodos. Primero, la síntesis de Turkevich. Esta síntesis permite llegar a nanopartículas esféricas mediante la reducción de un sal de oro con citrato sódico. Estas partículas luego serán caracterizadas con espectroscopía UV visible y TLS. El segundo método de elaboración será una síntesis multietapas conocida como protocolo de crecimiento basado en semillas. En este caso, las partículas obtenidas son anisotrópicas y consisten en nanobipirámidas. Esta vez también, las partículas obtenidas serán caracterizadas con espectroscopía UV visible. Con eso os dejo con Loic y Pablo y que tengan una buena práctica. Hola químicas y químicos, somos Pablo y Loic, dos estudiantes de l'École Normale Supérieure de Lyon, en Francia, y hoy vamos a hacer algunas experiencias a propósito de nanopartículas y especialmente de nanopartículas de oro. Entonces, en esta primera experiencia vamos a sintetizar dos tipos de nanopartículas de oro. Primero vamos a hacer unas nanopartículas esféricas y después haremos unas nanopartículas más alargadas, más anisotrópicas. Para las nanopartículas de oro esféricas vamos a utilizar un protocolo desarrollado por Turkevich en los años 50. Entonces, para preparar las nanopartículas de oro esféricas, tenemos que en un balón añadir 9.3 mililitros de agua destilada y que vamos a agitar y calentar hasta ebullición. Tenemos después que añadir una solución de sal de oro de estado de oxidación 3 de 10 milimolares. Entonces voy a relevar 0.7 mililitros y añadirlos al agua destilada en el balón. Entonces, ahora tenemos que esperar que la solución se hierva y podemos utilizar un condensador de agua o de aire según lo que hay. Ahora que la solución está hirviendo, voy a añadir 0.7 mililitros de una solución de citrato de sodio a 1% de masa. Entonces, estoy prelevando esta solución y yo puedo añadirla en el medio. El citrato de sodio permite de reducir el oro 3 en oro 0, entonces a oro metálico, y también de estabilizar las nanopartículas. Podemos también cambiar la cantidad de solución que añadimos en el medio para cambiar el tamaño de las nanopartículas que obtendremos al final. Aquí podemos observar un cambio de color en el medio. El cambio del color proviene del cambio de tamaño de las nanopartículas en el medio. Y después debemos esperar 20 minutos que la reacción se acaba.
pasamos de amarillo a negro y después a violeta, para al final obtener un color rubí, que es típico de las nanopartículas de oro esféricas. Después de 5 minutos podemos observar el color final del medio, el color rubí, típico del color de las nanopartículas de oro esféricas, pero esperamos 15 minutos más para terminar esa reacción. Una vez la reacción finalizada, podemos observar que el medio es completamente rubí. Entonces tenemos las nanopartículas de oro esféricas y podemos caracterizarlos. Para caracterizarlos vamos a usar dos métodos, la DLS para poder extraer el tamaño de las nanopartículas producidas y la espectroscopía UV visible para caracterizar sus propiedades ópticas. Pues ahora vamos a caracterizar nuestro material con la espectroscopía UV visible. Entonces, he puesto en la máquina nuestra suspensión de nanopartículas de oro esféricas diluidas y también agua como referencia. Entonces, voy a recuperar el espectro entre 800 y 400 nanómetros y como lo podéis ver ahora, nuestras nanopartículas están absorbiendo sobre todo alrededor de 520 nanómetros y el color complementario que corresponde es el rojo como lo hemos observado recientemente. Entonces, este pico corresponde a un fenómeno físico que se llama la resonancia plasmónica, que es debida a la oscilación colectiva de los electrones de nuestras nanopartículas de oro. Esta resonancia puede absorber de manera muy intensa algunas partes de la luz, aquí por ejemplo alrededor de 520 nanómetros, y la talla de la nanopartícula tiene un impacto sobre este fenómeno. Ahora podemos hacer otra caracterización de las nanopartículas. Utilizamos la DLS, difusión dinámica de la luz. Esta técnica permite medir el diámetro hidrodinámico de las nanopartículas en esta solución. El principio es de medir el tiempo característico del movimiento brownian de las nanopartículas en solución. Entonces, si el tiempo es corto, significa que las partículas son pequeñas, pero si el tiempo es largo, significa que las partículas son grandes. Tenemos que esperar que la temperatura de la solución es de 20 grados para estudiar el movimiento brownian. Aquí tenemos una función que se llama la función de correlación. Eso permite medir el tiempo característico de la difusión de las nanopartículas en el medio. Y entonces de calcular el diámetro hidrodinámico de esas partículas. Ahora la DLS muestra que tenemos diferentes poblaciones de nanopartículas de diferentes tamaños. Entonces hay pequeñas partículas aquí de 2 nanómetros y aquí más de nanopartículas de tamaño 40 nanómetros. Cuando he añadido la solución de citrato de sodio, lo he hecho gota a gota. Pero podemos también intentar de añadirla de golpe para ver si podemos mejorar la polidispersidad. Pues ahora os toca a vosotros de poder sintetizar estas nanopartículas esféricas, pero modificando la cantidad de citrato de sodio incorporado y ver cuál puede ser la influencia sobre el tamaño de estas nanopartículas sintetizadas. Tengo también otra pregunta.
¿qué otro método puede ser utilizado para poder medir precisamente el diámetro de estas nanopartículas? Ahora vamos a ver otra experiencia que permite producir nanopartículas anisotrópicas que son bipirámides pentagonales. Vamos a crecer semillas de oro y Pablo les va a presentar la experiencia. Pues ahora vamos a sintetizar 3 muestras diferentes de nanobipirámides de oro. Entonces, tenemos aquí 3 vasos de precipitados en cada uno 4 mililitros de tancio activo CTAB de 16.5 gramos por litro. Es un tancio activo catiónico que va a recubrir nuestras nanopartículas de oro. Entonces, ahora en cada uno de estas soluciones voy a incorporar ácido tetracloroáurico de 25 milimolar. Añado 40 microlitros en cada uno. Este oro, después de haber sido reducido, va a permitir crecer nuestras semillas que vamos a añadir más tarde. Entonces, como los podéis ver, las soluciones están como un amarillo anaranjado, típico de un complejo entre el oro 3 de nuestro solución de sal de oro y del tancio activo y su bromuro. Después voy a añadir 30 microlitros de nitrato de plata a 10 milimolar. La plata tiene un papel importante en la síntesis, ya que toma el papel de agente director del crecimiento de nuestras bipirámides. Ahora voy a añadir la hidroxiquinoleína, que es el reductor que va a permitir transformar el oro 3 en oro 1 y después en oro 0 sobre nuestros gérmenes de oro. Voy a añadir en cada vaso 60 microlitros de esta solución a 0.4 molar. Como lo podéis ver, hay un cambio en el color de nuestras soluciones. Han pasado del amarillo a un amarillo mucho más claro, típico de esta transformación del oro 3 en oro 1. Ahora, en cada uno voy a añadir diferentes cantidades de gérmenes de oro. En uno voy a poner 100 microlitros, en otro 200 y en el último 300 microlitros. Estos gérmenes fueron preparados antes por reducción de también una solución de oro 3 que fue tratado térmicamente para poder tener unas semillas perfectas para esta síntesis. Ahora los 100 microlitros. Y ya está. Ahora tendremos que dejar nuestras soluciones mezclarse a 45 grados durante 1 hora. Como lo podéis ver, no ya han cambiado de color, son un poquito más rojo, pero el color no es igual según la cantidad de semillas integradas en cada uno. Para dejarlos durante 1 hora a 45 grados, los voy a poner en 3 botes diferentes cerrados.
Entonces, después de 5 minutos que la reacción fue iniciada, ya podemos ver diferentes cambios en los colores de nuestras soluciones. En el vaso de precipitados en el que he puesto 300 microlitros de gérmenes, tenemos un color como rosa-rojo. En el de 200 microlitros, un color más azul. Y en el de 100 microlitros, el color que pasó primero por el azul ahora está como más rojo pálido. Entonces ahora tenemos que esperar más para que la reacción se termine completamente. Finalmente, después de 1 hora, tenemos estas 3 muestras de nanobipirámides. Esta con 300 microlitros de semillas, 200 microlitros y 100 microlitros. En cada una hemos reducido la misma cantidad de sal de oro 3, pero como en 300 microlitros de semillas hemos introducido más semillas, pues la cantidad por semilla de oro reducido será menor, lo que se traduce entonces por unas bipirámides más pequeñas. En el otro lado, para 100 microlitros de semillas, tendremos bipirámides normalmente más grandes. La talla de las bipirámides son muy importantes porque están vinculadas con el espectro de absorción de estos materiales. Como lo podéis ver, aquí tenemos un material rojo, aquí una suspensión azul y aquí una solución rojo claro. Para poder caracterizarlo precisamente vamos a utilizar un espectroscopio UV visible para poder obtener sus espectros ópticos. Ahora vamos a caracterizar las nanopartículas de bipirámides de oro que habíamos hecho con 100 microlitros de semillas. Aquí podemos observar un primer pico. Y aquí un segundo. Entonces, por esas partículas anisotrópicas tenemos 2 picos. Un pico que corresponde a la fibración longitudinal del plasmón y un otro a la vibración transversal. Eso es un caso diferente del espectro de una partícula esférica que solo presenta un pico. Ahora vamos a continuar con las nanobipirámides que habíamos hecho con 200 microlitros de semillas. Aquí tenemos un primer pico que corresponde a una absorción del amarillo y es un pico diferente del primero porque el tamaño de las bipirámides está aquí más pequeño. Y podemos también observar el segundo pico que corresponde a la vibración transversal del plasmón. Para terminar, vamos a estudiar las nanobipirámides que habíamos hecho con 300 microlitros de semillas. Por el último caso,
solo vemos un pico ancho aquí. Y eso podemos explicarlo porque hay demasiadas semillas respecto al oro y entonces tenemos muy pequeñitas partículas y los dos picos se confunden. Hoy hemos visto dos experiencias de reducción del oro 3 en oro metálico para hacer dos tipos de nanopartículas, aquí esféricas, isotrópicas y un otro medio que permite de hacer anisotrópicas nanopartículas que son nanobipirámides de oro. Pues ahora tengo algunas preguntas para vosotros. ¿Por qué tenemos que usar diferentes reactivos en los dos casos? Aquí hemos utilizado citrato de sodio y aquí hidroxiquiloeneína como reductores. Y también en este caso, en el caso de las nanobipirámides, hemos empezado por semillas y hemos utilizado también tensioactivos. ¿Por qué? También que investiguen para saber si es posible de tener con otros metales también nanopartículas o también con el oro específicamente qué tipos de morfologías se pueden sintetizar. Pues muchas gracias de habernos escuchado y en la próxima sesión vamos a hacer ferrofluidos. Muchas gracias.